Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Populismo Ilustrado. Ya sé que le cambié el canal, antes se llamaba De Todo Un Poco, ahora se llama Populismo Ilustrado. Principalmente porque me di cuenta de que había otra página que ya se llamaba así y no la quería plagiar tampoco. En este video vamos a estar hablando sobre algunas otras afirmaciones que han sido dichas por los libertarios y vamos a tratar de contrastarlas mediante datos y evidencias, ¿no? En este video particularmente sobre lo que vamos a estar hablando va a ser sobre si el libre comercio realmente beneficia o no a los países, ¿no? Y bueno, para eso en este video voy a mencionar varios ejemplos para demostrar o deducir si realmente este libre comercio beneficia o no a los países. Antes de que empiece el video me gustaría aclarar en esta breve introducción me gustaría hablar sobre algo que frecuentemente también es afirmado por los liberales, y es que el nacionalismo, yo creo que me considero nacionalista, el nacionalismo no es practicable porque porque todo político que llega al poder necesariamente va a querer tomar medidas que lo beneficien solamente a él, ya que todas las personas son egoístas, ¿no? Usualmente los liberales afirman esto, afirman que ningún político querría proteger la industria porque siempre pensarían en sus propios intereses. Pero la verdad es que con esa misma lógica ningún político podría llegar a ser, ningún liberal podría llegar a ser un político, porque si nos basamos en el criterio de que todos los individuos son egoístas, lo cual también es bastante discutible porque hay varios estudios que demuestran que no todos son egoístas y que el ser humano también es altruista y solidario por naturaleza, pero más allá de esto, la verdad es que si todos los seres humanos serían egoístas por igual, entonces el liberalismo también sería impracticable, porque ninguna persona querría llegar al poder con la idea de limitar sus facultades. Ningún político querría limitarse a sí mismo, aplicando medidas liberales. Con lo cual, la verdad que con ese criterio ningún político podría ser liberal o ningún político podría tomar medidas que sean liberales. Porque ningún político estaría dispuesto a limitar su propio poder. Así que bueno, es para pensar esto porque usualmente hay varios liberales. Yo estaba escuchando, por ejemplo, a Tipito Enojado o a otros liberales que todo el tiempo repiten y repiten la idea de que el liberalismo, de que el nacionalismo, por ejemplo, es impracticable o inviable porque ningún político sería honesto. La verdad es que con esa lógica, primero, ninguna ideología sería practicable, pero menos el liberalismo, porque ningún político estaría dispuesto a quitarse atribuciones o a limitar su propio poder o a reducir su poder, justamente porque perseguirían intereses egoístas. Siempre querrían satisfacer sus propios intereses egoístas, en este caso acumular más poder. No sé, es bastante contradictorio. Aparte que si todos los políticos fueran deshonestos por igual, la verdad es que lo mejor sería abolir la democracia, porque ¿de qué sirve, cuál es el sentido de que exista la democracia si todos los políticos van a ser igual de chorros, igual de estafadores, igual de egoístas? No tendría ningún sentido, para eso sería mejor que vivamos en anarquía. En fin, bueno, sin más dilaciones, empiezo con el video. Los liberales y los comunistas se asemejan en algo, y es que ambos creen que su modelo económico no ha fracasado porque nunca se aplicó correctamente. Con esta excusa, los liberales y los comunistas se protegen de cualquier tipo de crítica empírica que algunos podrían efectuarles a sus ideas vetustas. Este argumento solo constituye una mera falacia lógica, la cual suele denominarse como la falacia del falso escocés, que consiste en decir que ciertas cosas son falsas porque no coinciden con mi visión de lo que en verdad son esas cosas. Un ejemplo sería decir que un escocés no es escocés porque ningún escocés comería avena. Lo mismo sucede con el enunciado que dice que ningún liberal estaría de acuerdo con subir los impuestos, cuando lo cierto es que ningún país que es considerado como liberal cumple con estos requisitos. Por ejemplo, los países nórdicos poseen un nivel elevadísimo de gasto público, empleados públicos y de servicios públicos, como así también poseen la carga tributaria más elevada del planeta y sin embargo son tildados de liberales. Estados Unidos es considerado el máximo representante del liberalismo económico y sin embargo literalmente es el país más endeudado del mundo, con una deuda que equivale al 88% de su PBI.
y se supone que, como dice el eslogan, los liberales odian la deuda, o al menos eso es lo que sostienen constantemente los liberales como Iván Carrino o Javier Milei. Incluso los liberales compusieron una canción cuyo estribillo dice: un liberal odia la deuda, un liberal ahorra lo que ingresa, tampoco sube los impuestos y no crea nuevos ministerios. De esta manera intentaban diferenciarse de Macri, pero lo cierto es que también se han diferenciado de Estados Unidos y de los países nórdicos. Los liberales se están contradiciendo a sí mismos enormemente porque primero dicen que un liberal odia la deuda, pero luego dicen que el país más endeudado del mundo es liberal y también dicen que un liberal no sube los impuestos, pero contradictoriamente aseveran que los países nórdicos son liberales porque lo dice el índice de libertad económica. De acuerdo con otra mentira de los liberales, los países liberales necesariamente tenderán a la libre competencia entre los comercios, de manera tal que las personas podrán decidir para cuál empleador quieren trabajar, lo cual generará a su vez que los empleadores que se quedaron sin esos trabajadores que fueron a buscar mejores condiciones de trabajo se vean obligados a aumentarle los salarios. De esta manera, la libre competencia entre los mercados garantizaría que los trabajadores aumenten sus salarios, casi automáticamente. Pero lo cierto es que los liberales no tienen en cuenta que la competencia perfecta no existe debido a que existen bastantes monopolios que impiden que exista una libre competencia que a su vez asegure que los empleados tengan la libertad suficiente como para trabajar para otras empresas, de modo que esto genere una competencia entre diferentes empresas que aumente el salario de estos trabajadores. Además de que el libre comercio tampoco lo resuelve todo. Por ejemplo, si vamos al caso de Botswana, Botswana es un país que ocupa uno de los primeros puestos de ranking de libertad económica y sin embargo posee un desempleo del 20%. Y esto fue provocado porque el liberalismo económico de Botswana solamente generó crecimiento en el sector minero, pero no generó crecimiento en el resto de los sectores de la economía. Es decir, que no generó una mayor industrialización. Esto provocó que ese sector de la economía que fue beneficiado no pueda absorber obviamente a todos los trabajadores del país y es por eso que la mayoría quedó desocupado, o una gran mayoría. Por otro lado, por ejemplo, otro ejemplo de esto es el caso el caso de Argentina. Si Argentina liberaliza más el comercio, lo cierto es que su industria se vería seriamente perjudicada, gravemente perjudicada. Los liberales dicen que esto se resolvería porque las exportaciones del campo de productos agropecuarios se incrementarían. Sin embargo, el campo solamente genera el 20% de la ocupación de la Argentina. Es decir, que la mayoría de la población estaría desocupada. Es decir, esto nos demuestra que el liberalismo, o un mayor grado de liberalismo, no genera más ocupación per se. Otro caso es el ejemplo de Colombia, que Colombia también ocupa el puesto 58 del ranking de libertad económica, es decir, que es bastante liberal, y sin embargo la desindustrialización generada como consecuencia del liberalismo generó que el 11% de su población se encuentre desocupada, lo cual es un porcentaje bastante elevado. Un ejemplo de esto es la competencia desleal entre Netscape y Microsoft. En efecto, hay muchos monopolios que no son monopolios por haber sido más productivos y eficientes que el resto de las empresas, sino que ganaron la competencia mediante estrategias desleales y maniobras anticompetitivas, como bien lo prueba esta competencia. Resulta que Netscape había lanzado al mercado un navegador de red que destrozaría a Microsoft. Sin embargo, Microsoft respondió creando el Internet Explorer. El problema es que este último navegador no era capaz de competir en el mercado libre, por lo que Microsoft decidió utilizar su poder como monopolio para que la competencia sea desigual. De esta manera la empresa desplegó una estrategia denominada como FUD, que consistió en crear en los usuarios una cierta ansiedad respecto a la compatibilidad a base de programar mensajes de error que aparecían aleatoriamente si se instalaba el navegador Netscape en un ordenador con sistema Windows. Además de todo esto, Microsoft ofreció su navegador Internet Explorer a un precio cero, puesto que sus intenciones no consistían en competir limpiamente. Obviamente Netscape no pudo vender sus productos a precio cero, al igual que su competidor,
puesto que necesitaba de ingresos para financiar la producción de su propio navegador, mientras que Microsoft no necesitaba de este dinero, ya que era un monopolio muy rico. Como vemos, existe una competencia muy injusta entre las empresas, puesto que éstas suelen competir en desigualdad de condiciones, y esto solamente genera que existan grandes monopolios que acaparen todo el empleo, de manera tal que los empleados no tienen la libertad suficiente como para decidir para cuál empleador quieren trabajar. Y esto a su vez imposibilita que los salarios aumenten, tal y como dicen los liberales. Además de que el contexto de globalización termina generando que los salarios necesariamente disminuyan, tal y como sostenía el economista que ganó un premio Nobel, Joseph Stiglitz. Con una elevada movilidad de capital y con unos aranceles bajos, las empresas sencillamente pueden decirle a los trabajadores que si no aceptan unos salarios más bajos y unas peores condiciones de trabajo, la compañía se va a trasladar a otro lugar. Tal y como dice el economista, para ver cómo una globalización asimétrica puede afectar al poder de negociación, imaginemos por un momento cómo sería el mundo si hubiera libre circulación de mano de obra pero no de capital. Los países competirían para atraer trabajadores, prometerían buenos colegios y un buen medio ambiente, así como menos impuestos a los trabajadores. Ello podría financiarse con unos elevados impuestos sobre el capital, pero ese no es el mundo en el que vivimos, y en parte se debe a que ese 1% de la riqueza, que concentra la mayoría de la riqueza, no lo quiere así. Las grandes empresas, tras conseguir que los gobiernos establezcan las normas de la globalización de forma que se refuerce su poder de negociación frente a los trabajadores, pueden accionar las palancas de la política y exigir una fiscalidad menor. Amenazan al país. A menos que nos bajéis los impuestos, nos iremos a otro lado, donde nos graben con un tipo menor. Por supuesto, mientras las grandes empresas han ido impulsando una agenda política que configura las fuerzas del mercado para que éstas funcionen en su beneficio, no han permitido que nadie adivine su jugada. Estos no argumentan a favor de la globalización, diciendo que con eso ellos se van a enriquecer a expensas del resto de la sociedad, sino que más bien esgrimen argumentos engañosos sobre cómo se va a beneficiar a todo el mundo. Stiglitz continúa diciendo que sería absurdo atribuir el crecimiento económico de Japón, de China, de India y del sudeste asiático al modelo neoliberal. Incluso dicho crecimiento no debía de haberse producido de acuerdo con la teoría económica neoliberal. El economista Ha-Hong Chang ha señalado que el crecimiento de los países periféricos de la década del 60 fue mayor que en la de los 80. Tal y como sostiene este economista, el ingreso per cápita entre los años 1960 y 1970 estuvo creciendo al 3%, pero solamente creció en un 1,5% entre los años 1980 y 1990, cuando la mayoría se ciñó al neoliberalismo. Además, este porcentaje no hubiera sido posible sin el gran crecimiento de China e India, países que definitivamente no siguieron las políticas neoliberales. Estas estrategias de comercio desleal se ven reflejadas también en el comercio internacional, cuando Estados Unidos, por ejemplo, aplica diversas tácticas de dumping destinadas a perjudicar a los países subdesarrollados que tienen industrias más débiles y que están en inferioridad de condiciones para competir. Además, Estados Unidos siempre ha subvencionado sus exportaciones para no perder contra ningún país subdesarrollado y para que la industria de esos países se deteriore, lo que termina causando una gran ola de despidos que desembocan en un aumento de la miseria en aquel país perjudicado. Por ejemplo, las subvenciones efectivas de Estados Unidos a sus agricultores en el 2005 habían ascendido a los 19.686 millones de dólares en el 2006, lo que representó prácticamente el doble de las que había dedicado 2 años antes, según datos del Ministerio de Comercio de Canadá. En 2005 las subvenciones representaron el 8,4% de la producción del país, que ascendió a 231.885 millones de dólares. El 93% de las ayudas iban a 5 productos: maíz, soja, algodón, arroz y trigo, que solamente generaban el 21% de las ventas. El maíz recibió el 46% de las subvenciones y el algodón un 23%.
Efectivamente, Estados Unidos suele emplear tácticas de dumping en muchísimas ocasiones y es por eso que la mayoría de los acuerdos de libre comercio son injustos y condenan a millones de habitantes de países subdesarrollados a la pobreza, y más en la Argentina, puesto que nosotros nos dedicamos principalmente a exportar productos agrícolas, siendo que Estados Unidos suele otorgarles unas jugosas subvenciones a este tipo de productos. ¿Cómo pretendemos competir libremente contra Estados Unidos, siendo que Estados Unidos impone diversas restricciones al libre comercio de sus productos e impone aranceles muy altos a sus productos agropecuarios? De acuerdo con la información brindada por el diario El Cronista, en el 2017 la Argentina había ocupado el quinto lugar del G20 entre los países que más trabas les había colocado al libre comercio, mientras que Estados Unidos tenía 68 barreras 2 años antes y había sido nombrado como el país que más trabas les había impuesto al libre comercio. Por otro lado, la verdad es que aumentar las exportaciones de productos agropecuarios no siempre es beneficioso para el país. Ya en el 2019, el presidente Mauricio Macri se había mostrado muy contento con la cadena del maíz por su desempeño, y se lo había hecho saber a Alberto Morelli, titular de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentinos, MAISAR, que había organizado un congreso anual en donde, entre otros temas, habló sobre una producción récord que llegaba a las 48 millones de toneladas para grano comercial y a las 56 millones de toneladas, según la previsión del gobierno que se había hecho en ese entonces. Sin embargo, el hecho de que el campo haya exportado tanto no benefició a los trabajadores, porque se estimaba que el desempleo había aumentado en un 2,4% durante el 2018, según el INDEC, el año en el cual el campo exportó tanto, y la desocupación luego siguió aumentando hasta llegar a la cifra del 10%, también según el INDEC. Es sabido que no podemos depender de la agricultura mientras descuidamos nuestra industria. El campo había sido beneficiado y había aumentado su productividad durante el gobierno de Macri. Por ejemplo, se habían triplicado las exportaciones de carne vacuna, y sin embargo la pobreza había aumentado del 24 al 40,8% durante ese momento. Otro informe indicaba que las exportaciones de carne habían aumentado en un 78%, según la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados. Pero por otro lado, el consumo de carne se había desplomado. Según los últimos datos que habían sido publicados en aquel momento por la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados, durante los 3 primeros meses del 2019, se había alcanzado el nivel de consumo de carne vacuna más bajo de la historia, cuando ésta llegó a los 49,6 kilos por habitante por año. En plena crisis del 2001, el consumo estaba entre el 62 y 64 kilos por habitante por año. Entre enero y septiembre, el consumo interno había caído en un 10,5% en relación al mismo periodo de 2018. Es decir, ¿realmente todos nos vamos a beneficiar si el campo aumenta sus exportaciones? Todo parece demostrar que no. Esto se ve reflejado en el hecho de que las ganancias del campo siempre fueron desmesuradas. En parte esto se debe a que la mayoría de las tierras se encuentran concentradas en unos pocos terratenientes o también denominados como oligarcas. No hace falta consultar a un organismo nacional para comprobarlo, ya que la Oxfam se ha encargado de probar la existencia de esta oligarquía terrateniente que obtiene ganancias muy jugosas, pero que nunca les aumenta el salario a los peones explotados. Según este estudio de la Oxfam, en nuestro país, el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio, mientras que el 99,06% restante controla apenas el 66,11%. Es decir que el aumento de las exportaciones no se refleja en un beneficio para todos, sino solamente en un beneficio para esas pequeñas élites que controlan la mayoría de las tierras. El hecho de que los trabajadores rurales cobren menos que el resto de los trabajadores del país demuestra que el hecho de que el campo aumente sus ingresos no termina generando un beneficio para todos. Al contrario, termina generando una concentración de riqueza de esos oligarcas que no termina
redundando en un incremento de salarios de los trabajadores. Por ejemplo, en el año 2008, según el diario Clarín, el 55% de los trabajadores que estaba en blanco y que pertenecían al campo ganaban menos de 1.500 pesos. Y eran los trabajadores, según el ranking, que menos ganaban en la Argentina, mientras que los mineros obtenían un promedio de 6.700 pesos. Es decir, que eran los que más ganaban. Y no solamente eso, ya que con los descuentos de jubilación y salud les había quedado un ingreso de bolsillo de 1.275 pesos, más el salario familiar para los que tienen hijos menores. Es decir, que la mayoría de los trabajadores del campo cobraban los salarios más bajos de la Argentina y, sin embargo, los empresarios, o mejor dicho, los estancieros que estaban a su cargo, constituían el sector y siguen constituyendo el sector que más dólares recibe en la Argentina. Lo cual también desmonta el mito liberal según el cual una empresa necesariamente les va a aumentar el salario a sus trabajadores en el caso de que obtenga más dinero o más beneficios. Sin ir más lejos, durante el 2016 el campo seguía estando entre los peores trabajos pagados, entre los trabajos peores pagos. El sueldo promedio registrado en el segundo trimestre en el sector era de tan solo 11.731 pesos. La remuneración bruta promedio mensual del sector privado registrada a nivel nacional había sido en aquel año de 21.109 pesos en el segundo trimestre del 2016, una cifra que, en términos nominales, es 34,5% superior a la del mismo periodo de 2015, mientras que el salario neto promedio del periodo fue del 18,107 pesos. Pero ahora continuemos hablando sobre cómo los tratados de libre comercio perjudican a los países subdesarrollados debido a que las grandes potencias no compiten de manera justa y limpiamente. Por ejemplo, miremos el Tratado de Libre Comercio que fue firmado entre Estados Unidos y México en el año 1994. Este tratado se denominaba Tratado de Libre Comercio de América del Norte y había sido firmado entre México y Estados Unidos. El tratado, por su envergadura, había generado beneficios para los países, pero también perjuicios económicos en algunos sectores. Según diferentes análisis, el nivel de pobreza extrema de México había subido rápidamente desde la implantación del acuerdo en 1994, pasando de un 16% a un 28% solo en los primeros 5 años. 5 millones de campesinos habían abandonado sus tierras, elevando el desempleo urbano en México y había aumentado la inmigración de campesinos a Estados Unidos, generando así varias presiones políticas en el gobierno de Estados Unidos y muchísimas críticas al gobierno de México. El aumento de los flujos migratorios había respondido a diversas causas. Una de ellas había sido que México había tenido problemas para que el crecimiento económico se mantuviera y esto a su vez no les había permitido que se presenten las condiciones para la generación de empleos formales, lo cual derivó en un incremento del número de personas que se habían dedicado al empleo informal. Así, la diferencia de los salarios de México respecto con Estados Unidos se había hecho más grande y el interés de los mexicanos por ir a trabajar al país vecino cada vez más frecuente. Lo cierto es que el tratado no consiguió un crecimiento dinámico de la economía mexicana, pero sí logró que México se tornara más dependiente de la economía norteamericana. Antes y después de los procesos de la firma del Tratado de Libre Comercio, los flujos de inversión extranjera directa hacia México provienen principalmente de Estados Unidos. 61,5% del total de la inversión en el periodo de 1980 a 1993 y de 51,6% del total para el periodo de 1994 a 2012. Es decir, que México aumentó su pobreza, como ya habíamos dicho, había aumentado su pobreza del 16 al 28% y a su vez también aumentó su dependencia económica con respecto a Estados Unidos. Y esto fue una consecuencia directa de firmar ese tratado de libre comercio. Esto demuestra fehacientemente que firmar tratados de libre comercio no siempre es beneficioso
y que a veces lo único que produce es que la industria de un país se deteriore o que los trabajadores del país menos desarrollado decidan trabajar en el país desarrollado que firmó el tratado. Llegados a este punto, debo decir que yo nunca he estado en contra del libre comercio, sino que, por el contrario, estoy en contra de los acuerdos comerciales entre países que resultan ser injustos y abusivos para una de las partes del contrato. Y lo cierto es que los acuerdos de libre comercio generalmente suelen ser abusivos e injustos para los países desarrollados, provocando el efecto siguiente: los países subdesarrollados se tornan aún más pobres como consecuencia del cumplimiento de los tratados, mientras que los países desarrollados se vuelven aún más ricos en desmedro de los países en vías de desarrollo. A lo largo de nuestra historia hemos firmado tratados de libre comercio que nos han perjudicado, puesto que estos contenían cláusulas leoninas. Un buen ejemplo de esto es el Tratado Roca-Runciman. En la antigüedad, los países desarrollados intentaron imponernos sus acuerdos de libre comercio a través de la violencia y la coacción, puesto que la riqueza de los países desarrollados se debe en gran medida a los acuerdos de libre comercio, que son desfavorables para nuestro país. Esto ocurrió durante la Batalla de la Vuelta de Obligado, la cual se produjo el 20 de noviembre de 1845 y en aguas del río Paraná, sobre su margen derecha y en el norte de la provincia de Buenos Aires. Esta batalla enfrentó a la provincia de Buenos Aires, liderada por Juan Manuel de Rosas, quien nombró comandante de las fuerzas porteñas al general Lucio Mansilla, y a la escuadra anglo-francesa, cuya intervención se realizó bajo el pretexto de lograr la pacificación ante los problemas existentes entre Buenos Aires y Montevideo. Es decir, que los europeos en aquel momento pretendían establecer relaciones comerciales directas entre Gran Bretaña y Francia, con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, sin pasar por Buenos Aires ni reconocer la autoridad de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. En otras palabras, su objetivo era obligarnos a firmar un tratado de libre comercio por la fuerza, puesto que el patriota de Rosas no estaba dispuesto a entregar a nuestro país al imperialismo, luego de comprobar que las políticas proteccionistas habían tenido un impacto positivo en nuestro país, tal y como se ha demostrado, según las estadísticas y según varios estudios, que dicen que los aranceles que habían sido impuestos por Rosas generaron un incremento de la producción industrial en el país. Ahora me remitiré a hablar sobre el Tratado de Comercio que quiso ser firmado durante la presidencia de Mauricio Macri entre el Mercosur y la Unión Europea. A grandes rasgos, el Mercosur pretendía firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. El problema consistía en que este tratado establecía que la industria argentina debía competir con la industria de los países europeos libremente, ya que se iban a eliminar los aranceles. Pero esto iba a ser perjudicial para nuestro país, ya que nuestra industria está en inferioridad de condiciones con respecto a la industria europea, por muchos motivos, que no me encargaré de mencionar en este video. Nuestra industria está en inferioridad de condiciones. Esto ya constituye un motivo más que suficiente para no firmar acuerdos de este tipo. Pero lo peor era que la Argentina iba a firmar un tratado aún peor, ya que mediante este tratado los países de la Unión Europea se iban a comprometer a bajar sus aranceles industriales, pero no obstante iban a continuar conservando medidas proteccionistas con respecto a sus productos agropecuarios, ya que sus productos agropecuarios iban a continuar recibiendo bastantes subsidios. ¿Y por qué hacían eso? Porque ellos, como ya vimos antes, no son lo suficiente idiotas o liberales como para importar productos de otro país, para que así sus productos agropecuarios sean desplazados por nuestros productos agropecuarios, a causa de que nuestros productos son mucho más baratos que los suyos, debido a la mano de obra esclava que existe en el campo. De esta manera, ese tratado de libre comercio consistía en que el Mercosur iba a liberalizar el 91% de sus importaciones desde Europa en un periodo de 10 años que podía extenderse hasta los 15 años para los productos más sensibles, a la vez que la Unión Europea iba a liberalizar el 92% de sus importaciones desde el Mercosur, también en 10 años. Es decir, que los productos industriales de los países subdesarrollados y de los países desarrollados iban a competir libremente. Pero cuando vamos a la letra chica del acuerdo nos percatamos de que esto no iba a suceder con respecto a los productos agropecuarios. De manera que el Mercosur
iba a eliminar gradualmente el 93% de los aranceles que cobraba a los productos agropecuarios europeos, pero la Unión Europea iba a hacer lo mismo con tan solo el 82% de los productos del agro del Mercosur. Pero esto no es nada. Lo peor es que los países de la Unión Europea no se iban a comprometer a liberalizar sus productos agropecuarios tal y como lo hicieron con sus productos industriales, ya que nos iban a imponer cupos de exportación que íbamos a tener que respetar a la hora de exportar nuestros productos agropecuarios, de manera tal que nuestras exportaciones iban a estar limitadas por un tope máximo, que nos iban a imponer desde la Unión Europea para así poder protegerse del libre comercio. En conclusión, nosotros íbamos a permitir que millones de productos provenientes de la industria extranjera ingresaran a nuestro país para que nuestra industria termine derrumbándose, mientras que los países de la Unión Europea iban a proteger sus productos agropecuarios. Ergo, este acuerdo de libre comercio no era justo para una de las partes, en este caso Argentina. Por ejemplo, las exportaciones de carnes refrigeradas y congeladas del Mercosur iban a respetar un cupo anual de 99.000 toneladas, al que se iba a llegar recién en 6 años y pagando un arancel del 7,5%. El arroz se iba a poder exportar sin arancel pero con cupo, el cual iba a alcanzar las 60.000 toneladas anuales recién en los 6 años de entrada en vigencia del acuerdo. Las carnes de ave se iban a exportar respetando un cupo de 180.000 toneladas sin arancel en 5 años. El azúcar, una cuota de 180.000 toneladas. Desde el primer año y sin arancel. Hay otra extensa lista de productos que iban a poder exportarse sin arancel ni cuota, pero recién luego de 4 o 10 años, según el rubro. Allí estaban incluidos los limones, naranjas, mandarinas, fruta fina, pesca y conservas de pescado, hortalizas y plantas, y tubérculos alimenticios. La Unión Europea, sin embargo, había agregado al tratado una cláusula proteccionista según la cual los estándares de seguridad alimentaria europeos iban a quedar protegidos en el acuerdo sin cambios y todas las importaciones iban a tener que cumplir con ellos. Pero incluso va más allá cuando indica que las autoridades europeas iban a poder actuar para proteger la salud humana, animal, vegetal o medioambiental frente a riesgos incluso si los análisis científicos no son concluyentes. No es demasiado audaz suponer que las normas sanitarias y fitosanitarias iban a seguir funcionando en Europa como una traba extra arancelaria para las importaciones, como ha sucedido históricamente, lo cual les calmó seguramente los nervios a aquellos lobbies agrícolas. Para que se den una idea, con respecto al cupo de 99.000 toneladas de carne vacuna, Francia, y solamente Francia, sin tener en cuenta el resto de los países de la Unión Europea, produce 1,4 millones de carne vacuna al año. Es decir que nosotros solo estaríamos exportando 99.000 toneladas, de manera que lo que íbamos a exportar iba a significar una cantidad ínfima de carne, la cual con suerte iba a equivaler al 1% del consumo de carne de Francia. Y es que los países de la Unión Europea son proteccionistas con respecto a los productos que ellos mismos generan, pero que no obstante se encuentran en inferioridad de condiciones para competir, mientras que nosotros hacemos exactamente lo contrario, al desproteger nuestra industria. Los datos matan el relato de que los países en Europa son librecambistas, pues ellos subvencionan a sus productos agrícolas desde un 40 o a un 50% o hasta incluso en un 70%. Por todo lo dicho anteriormente, debemos concluir que los tratados de libre comercio no siempre son beneficiosos para las naciones, y lo cierto es que los países de Europa y los países desarrollados como Estados Unidos por lo general no están dispuestos a firmar tratados de libre comercio que beneficien a los países subdesarrollados, de manera que decir que nuestra economía podría llegar a crecer firmando tratados de libre comercio constituye simplemente una idea utópica que no se sostiene en la realidad. Espero que les haya gustado mi video y muchas gracias.